Hola, y yo soy Lucy. Y yo soy Karen. Y esto es Momento Cuántico. Este Momento Cuántico es parte de nuestro podcast científico y este está enfocado específicamente a la física cuántica. Y de eso vamos a hablar hoy. Esta es la introducción, es el primer episodio que vamos a hacer. Entonces, en parte también queríamos hablar del hecho de que lo estamos haciendo porque es el 2025, el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. Entonces, vamos a hablarles un poco de cómo conocimos la cuántica. Nosotras somos ingenieras físicas. Bueno, yo soy doctora en física y tu doctorado es en ciencias aplicadas. Ajá. Sí. Y bueno, obviamente pues hemos visto la cuántica mucho. Mucho. Sí, empezamos a estudiar la física cuántica cuando estábamos, bueno, por lo menos mi primer acercamiento con la física cuántica fue cuando estábamos en la licenciatura estudiando ingeniería física. Sí. Yo la escuché desde antes, o sea, ya había tenido acercamiento, pero un acercamiento muy de leer un libro de divulgación, por ejemplo. Ah, ok. Así, mira. O sea, recuerdo un libro de La Ciencia para Todos, que era algo como física para filósofos. Ah, ok. Algo así. Entonces a mí me llamó la atención porque tenía la palabra filosofía. Claro. Y hablaba mucho de la cuántica porque hay cosas que son a lo mejor contraintuitivas en la física cuántica. Sí, justo. Y vamos a hablar, de hecho, en este episodio, si te parece, vamos comenzando con algunas preguntas como muy cotidianas de la física cuántica, que se han vuelto como mitos, más bien, como, mitos y realidades de lo que es la física cuántica. Porque mucho tiene que ver el pensamiento, ya que la física cuántica pues sí contradice un poco lo que estamos acostumbrados a suponer, ¿no? Ajá. Por ejemplo, algún mito que tú recuerdes así como que digas, ay no, sí suena demasiado extremo de la física cuántica. Pero que sea cierto. Pues vemos si es cierto o no es cierto, ¿no? Algo que sea muy cotidiano, pero también que suene muy extremo. Bueno, es que lo primero que yo pienso cuando pienso en cosas contraintuitivas es en el tunelamiento cuántico, ¿no? Ajá. Bueno, el tunelamiento cuántico habla de cómo, por ejemplo, los electrones, al ser partículas y ondas, te permiten de alguna manera, digamos que, traspasar fronteras, ¿no? Como si pasaran una pared. Ah, claro. Pero en parte es porque son ondas también. Entonces, en cuanto hablas de mitos, pues quizá el problema es que la gente a lo mejor como que a fuerzas quiere imaginarse una pelota dura pasando una pared. Y pues como tal, eso no es el tunelamiento cuántico, aunque sí tiene mucho que ver. Claro. Entonces, eso generó muchas ideas muy extrañas en la gente, que hizo que pensaran cosas, como tú decías hace rato bueno, es que estábamos platicando hace rato. Ajá. De eso de manifestar. Claro, sí es cierto. Ajá, sí. Es cierto. Justo un mito completamente de la física cuántica, y sobre todo es mito porque no hay forma de comprobarlo. Y pues en el método científico lo que puedes probar es lo que es verdad y lo que no pues sigue siendo pues una teoría y un mito, y sobre todo porque todos aquellos pseudocientíficos que te hablen de que está probado por la física cuántica y cosas así, pues no es cierto porque no están llevando riguroso método científico, sí. ¿no? Entonces se habla mucho hoy en día de que toda la parte de la manifestación, esto que es algo como mágico, está sustentado por la física cuántica. Y la realidad es que no es cierto. Pero entonces cuando dices a ver, explícanos bien qué es eso de manifestación, porque cuando lo dijiste yo me imaginé como una especie de protesta y creo que no tiene nada que ver. No, perdón, manifestación, buen punto, no. Esto es todo el manifesting, que luego hablan las personas de tener tu vision board y hacer propósitos. Como la de yo merezco la abundancia. Yo merezco la abundancia, etcétera. Pero hablan mucho de que, bueno, sabemos que en la física cuántica, y esto sí es, pero está mal interpretado cuando se habla en cuestiones de manifestación, el observador modifica el experimento, que es lo que descubre Young con el experimento de doble rendija, ¿no? Que pues no es lo mismo cuando estás como observando a la partícula que cuando no la estás observando. Pero estamos hablando de un experimento con condiciones de laboratorio, etcétera, y que tiene que ver con partículas, que eso es lo que tiene o que hace la gran diferencia en la física cuántica. Y entonces, para todos estos mitos de la manifestación y de que con eso se van a cumplir como tus propósitos, tus deseos, vas a atraer abundancia, etcétera, dicen que el observador modifica el experimento porque si tú pones tu atención en las cosas que quieres y anhelas, pues se van a hacer realidad. Ah, ok. Entonces dicen, pues es que está probado por la física cuántica porque el observador, hablan mucho de, el observador modifica el experimento, ok, sí es algo de la física cuántica, pero no es así como dicen. Sí, claro. O también eso que acabas de mencionar del tunelamiento, pues lo mencionan para decir que puedes estar como en diferentes lugares a la vez, ¿no? Porque dicen una superposición de partículas. Ah, ok. Lo cual también es una mentira, una especie de manipulación de lo que es cierto en física, sí. ¿no? Que
que es la probabilidad de que una partícula se encuentre en un lugar determinado. Claro. Entonces pareciera que está en dos estados, como el gato vivo o muerto de Schrödinger, ¿no? Sí. No, y además también todo esto funciona porque las partículas son ondas y son partículas. Exacto. Y en el caso de las partículas grandes, pues no van a tener un efecto de onda así, ¿no? No, O sea, justo, porque nuestras longitudes de onda, si lo calculamos con la teoría cuántica, pues no son longitudes de onda que sean factibles para todos los efectos de la física cuántica, que es una de las principales cosas. Para que los fundamentos de la física cuántica sean ciertas, pues tenemos que hablar de partículas muy pequeñas, ¿no? Que se comporten como onda y partícula. Y que sí les afecte, ¿no? Exacto, que sí les afecte. Sí. Hablando justo de las cosas de la física cuántica, a mí una de las cosas que más me voló la cabeza cuando pues empezamos a hablar de esto, bueno, cuando empezamos a estudiar física cuántica, fue que los objetos, por decirle de alguna forma, podían tener características de partícula y podían tener características de onda. No, pues. Porque esa es una de las cosas que es más de las eso le voló la cabeza a Einstein, imagínate nosotros. Es una de las cosas más difíciles de comprender y como que al final siento que me doy por vencida y digo, ok, simple y sencillamente trata de unificar o entender o imaginártelo, a ver cómo, pero sí fue de las cosas que Einstein dijo, esto sucede. Sí, pero además, o sea, él tuvo un conflicto de... O sea, sí sucede, pero sucede, o sea, como que en el fondo no quería creerlo del todo. Exacto, ¿no? Justo. Sí. Sí, porque es una cuestión que hasta que estás trabajando, experimentando con, por ejemplo, los fotones, que son las partículas de la luz, pues te das cuenta que sí es, ¿no? Sí. Y es una de las cosas, por ejemplo, a mí que me gusta mucho, ¿no? Me encanta a mí todo lo relacionado con óptica y saber que poder explicar el cómo se comporta la radiación electromagnética, forzosamente tienes que verla como onda, pero también como partícula, y eso ya es cuántica, es una de las cosas que a mí más me gusta. Sí, de hecho, bueno, una de las preguntas que íbamos a hacer es de qué es lo que más te gusta de claro. la cuántica, entonces dirías un poco que... Sí, creo que lo que más me gusta de la cuántica es entender la dualidad de la luz. De la onda-partícula. Ajá, onda-partícula, y en general la dualidad onda-partícula. Sí, a mí... Justo cuando decías eso me acordé porque, bueno, en la carrera sí vimos un poco de eso. Ajá. Porque llevamos, por ejemplo, física estadística y llevamos física moderna. Bueno, en ingeniería física, la autónoma se lleva eso. Ajá, claro. Pero cuando estaba en el doctorado ya realmente como que me metí un poco más a todo este asunto de la cuántica en la óptica. Ajá. Y me acuerdo que empezamos a ver cómo se comporta la luz en cuestión de fuentes de luz. Ajá. De que una fuente de luz no nada más lanza fotones así como a lo loco, ¿no? Sino que los lanza como en grupitos. Claro, el empaquetamiento, ¿no? Sí, bueno, sí, supongo que en español se diría así, ¿no? Ajá. Y sigue cierta física estadística. Ok. ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo lanzas esos fotones, vas a tener una fuente que te va a servir para unas cosas, y a lo mejor si quieres tener una que realmente esté lanzando así como una pistola, un fotón, y luego otro fotón, y luego otro fotón. Eso es una de las cosas que se están haciendo, bueno, ya se hicieron, pero todavía se está haciendo mucha investigación sobre emisores de un solo fotón, ¿no? Los single photon sources. Claro. Y pues es algo que cuando estás en la carrera ni te imaginas. Sí, es verdad. O sea, como que no, o sea, dices, bueno, son focos y ya. Sí. Pero no, ni siquiera se ven como focos, porque pues ya nada más tienes como que un fotón y luego otro fotón. Y luego Ajá, otro. claro. Sí. Es cierto, es una de las cosas también, el entender, por ejemplo, que el funcionamiento de un láser, que hoy en día pues ya todo el mundo supuestamente sabe lo que es un láser, la realidad es que me he dado cuenta que no, como un láser, pues justo su funcionamiento lo tienes que explicar también con todo esto, y dependiendo de qué material vas a tener en el láser, vas a poder tener un cierto tipo de emisión de luz, o un cierto tipo como de intensidad, potencia, etcétera, ¿no? También es una de las cosas que la cuántica sostiene y está muy interesante. Sí, pues es que realmente la cuántica sí está en muchas cosas, ¿no? Sí, justo. De hecho, hace poco estábamos hablando de que van a hacer aquí la semana del ICO, en mayo, creo. Y todavía no saben qué tema van a poner, ¿no? O sea, en este momento, finales de enero, no saben qué tema van a poner, pero yo le decía a la doctora que es la directora, que, bueno, no importa qué tema pongan, seguro que va a haber una plática de cuántica. No hay manera de sacarle la vuelta ya a cuántica. Claro, O exacto. sea, y más cuando se hace tanto nanofotónica aquí en el ICO, ¿no? Claro, tienes toda la razón, o sea, no hay forma,
Para mí ya no hay forma de que en un tema de la física, que lo quieres explicar a profundidad, no tengas que involucrar la parte de la cuántica. Sí. Porque justo ahorita hablabas de que llevábamos la carrera de termodinámica, ¿no? Que fue más como mecánica estadística o física estadística. Y la realidad es que ahí la cuántica estuvo siempre presente, aunque no usáramos la palabra cuántica. Sí, era como llevar otra clase de cuántica. Exacto, justo. Y por cierto, pues cuéntales qué significa la palabra cuántica. O sea, si te acuerdas, ¿por qué cuántica? ¿No? Claro, porque son cuantos, ¿no? Exacto. Estamos hablando de como un paquete de energía. Ajá. Que de hecho, bueno, hace poquito estaba viendo sobre Planck y cómo genera esta cosa de los cuantos. Ajá. Porque te digo, Planck como que, o sea, le pasó, yo creo que, como decías ahorita, ¿no? Empezó a decir, pero esto está muy raro, o sea, ¿cómo es que la energía no va a ser un continuo? Porque tú lo ves en la vida real y dices, la energía es continua. Claro. No puedes como que tener energía a pasitos. Claro. Y entonces eso era algo que a él le causaba mucho conflicto, ¿no? Pensar Claro. que a nivel atómico era a pasitos. Era pasitos. Ajá. Ajá. Y entonces al final pues descubre esto de que tienes que tomar en cuenta que la energía no es continua. Ajá. Para que pudiera funcionar todo lo de la radiación. Exacto. Sí. Me recordaste ahorita una forma que yo se los explicaba a mis alumnos cuando daba la clase de física 1, que es física clásica, totalmente todo lo que era Newton, etcétera. Que ellos decían, bueno, ¿y qué es la física cuántica? Y yo les decía, bueno, es que precisamente en la física cuántica todo lo que ahorita estamos viendo como un continuo ya no lo es, todo está cuantizado o, en otras palabras, dividido. Y les ponía el ejemplo de, si ahorita estamos hablando de una rampa por la que sube un objeto, cualquier objeto de cierta masa, y puede estar en cualquier posición de esta rampa, en la cuántica, en lugar de una rampa, imagínense una escalera. Y puede estar en un escalón, en otro escalón o en otro escalón, pero no puede estar a mitad del escalón. Y eso es lo que en cuántica se conoce como niveles prohibidos. Y justo la cuantización de la energía viene de que puede estar en 1, en 2, en 3, por ponerle un número, pero no puede estar en medio. Ajá. Y nosotros estamos acostumbrados a que puede ser un continuo, ¿no? Sí. Puedes tener 2.11111, pero la realidad es que no, tiene que ser muy cuantizado. Sí, ya a nivel atómico sí va a importar esa cuantización de la energía, ¿no? Claro. Y bueno, es la que nos da la radiación, es la que permite que las cosas emitan luz, ¿no? Ajá, básicamente. Si no fuera así, pues quién sabe, viviríamos en otro universo diferente. Exacto. Sí, me recordaste justo, en el otro episodio mencionabas al doctor Gustavo, y me recordabas justo a una de sus clases que era dispositivos optoelectrónicos o algo así, pero hablábamos de la óptica y cómo en las ecuaciones de Maxwell, perdón, iba a decir Max Planck. Te quedaste pensando en Planck. Pero eran las ecuaciones de Maxwell, como una de ellas prácticamente demostraba cómo nuestro ojo humano evolucionó gracias a que existe la radiación electromagnética como existe, ¿no? Claro, entonces también es una de las cosas de que, pues, gracias a que ya en el planeta se dieron las condiciones y está la radiación electromagnética por el sol y por otras fuentes, pues es que existe el planeta y se ha evolucionado la vida y en general el ecosistema en la Tierra, ¿no? Sí. Si no, hubiera evolucionado de otra forma. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Y el universo, supongo. Sí, pues sí, sería diferente, ¿no? Totalmente distinto. Sí. Claro. Hace ratito le pregunté al ChatGPT algunos mitos y realidades de la física cuántica, entonces te voy a leer alguno para ver qué opinas. Uno de los mitos. Dice, la física cuántica prueba que los pensamientos crean la realidad. Y lo pone como mito. Sí, pues es mito, ¿no? Es que hay que tomar en cuenta que la física cuántica no tiene nada que ver con pensamientos, ¿no? Es física. Exacto. Entonces, desde que te estén diciendo la física cuántica, pensamientos, ya. O sea, sí, no puedes ligar justo el que tu pensamiento va a modificar el comportamiento de la partícula. Sí, o sea, eso es que de hecho, o sea, simplemente la física cuántica no tiene nada que ver con pensamientos. O sea, puedes quizá tratar de interpretar la manera en que funciona el cerebro a través de estímulos eléctricos y así como estirándola así mucho. No, y definitivamente seguro hay alguna rama de la física que... Sí, lo hacen, pero eso es muy diferente a decir que tus pensamientos existen o no existen, eso ya es una cosa más filosófica. Sí, justo, creo que esa es la principal confusión, como toda la parte filosófica que acarrea la física cuántica,
porque pues son conceptos muy difíciles de entender, y entonces sí entras en cuestiones bastante filosóficas al cuestionarte la realidad, ¿no? Sí. De si la realidad no es como la percibimos, entonces cómo es, pero son conceptos filosóficos. Entonces decir que nuestros pensamientos crean la realidad, pues es una forma bastante mentirosa de interpretar principios de la física cuántica. Sí, sí, o sea, puedes decir tus pensamientos crean la realidad y tener toda una ideología alrededor de eso, pero sería filosofía. Exacto. Y no tiene nada que ver con cuántica. Justo. O sea, es como tratar de decir, porque la astronomía lo dice, ¿no? Que también luego sacan la astronomía y la astrología para todo. Para ¿no? todo, claro. Sí, justo. Como lo acabas de decir, creo que es la forma más realista de explicarlo. Puedes considerar que tus pensamientos crean tu realidad, que si eres una persona con un pensamiento muy positivo o lo que quieras, y eso crea tu realidad o en cómo vives tus días, pero eso se centra más en la filosofía y en la psicología de tu día a día, Ajá, y no en la física. No tiene que ver con la física. Exacto. Yo creo que mucho tuvo que ver también, bueno, el hecho de que, pues la física cuántica es en sí, se le conoce todavía como física moderna, porque no tiene tanto tiempo de que la descubrieron todo. Claro. Bueno, 100 años ya, Es pero... bastante. Hay que tomar en cuenta que fueron 100 años, hace 100 años estaban poniendo los principios, y luego todo el tiempo que pasó en que los pusieron le entendieran a fondo, y luego todo el tiempo que pasó en que se lo pudieran dar a entender a la gente. O que viéramos Entonces, las aplicaciones. Sí, yo creo que hubo un buen rato de tiempo en donde todo el mundo estaba muy confundido, Claro. y entonces empezaron a crear muchas ideas muy extrañas que no tienen nada que ver. Totalmente, y yo creo que eso pasa mucho también en general con cuestiones de la ciencia, ¿no? Que te venden, por ejemplo, ahora que pues todas las cuestiones nano están súper de moda, que te venden las cremas con nanopartículas y tú ves las cremas tú ves las nanopartículas en la crema. Ah, O sea, ok. no son nanopartículas, porque si lo puedes ver no es nano. Sí, es cierto. Entonces, pues como que se aprovechan de los conceptos científicos para pues llevarlos hacia otra cosa, como la medicina cuántica, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, eso de la medicina cuántica, pues también. Y existe algo que se llama medicina nuclear, que es diferente. que es totalmente distinto. Eso sí es otra cosa, porque eso ya tiene que ver con usar radiación Exacto, para mejorar el cuerpo cuando hay cáncer. justo. Pero eso es otra cosa. Sí, completamente distinta. Cuando te dicen medicina cuántica, usualmente es una estafa, la verdad. Así, con toda. O sea, pues sí, lo más seguro es que la persona que te está vendiendo la medicina cuántica sepa que no te está vendiendo lo que te está diciendo. O cuando también porque últimamente me he dado cuenta que existen personas que se dedican a ofrecer cursos de física cuántica, pero muy ligados justo también a lo que hablábamos de el pensamiento, la sobreposición de las partículas, porque tú puedes modificar tu realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que todo eso no son principios de la física cuántica comprobados, y dudo que se comprueben, o sea... No, es que no tienen que ver, o sea, ya cuando hablan de pensamientos, pues no, ya eso, pues no, o sea, es otra cosa, ¿no? Es como si quisieras usar como las leyes de la velocidad, o sea, por ejemplo, los que ya llevaron algo de física en prepa, por ejemplo, o sea, que tú dijeras, bueno, voy a usar los principios de Newton, de la velocidad, para decir que los pensamientos esto, o sea... Sí, es una cuestión que así no... como dices, no, pues, ¿cómo? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, no, pues, sí, ¿cómo? son como cuestiones que no, o sea, que en las que no se pueden aplicar, o sea, Sí. no tiene ningún sentido usarlo. Ajá. Entonces, pues bueno, esos son algunos de los mitos. Ustedes no sé qué mitos han escuchado, porque seguro han escuchado un montón. Cuéntenos, déjenos en los comentarios, pues, qué han escuchado, de qué saben sobre, qué dudas tienen también de la física cuántica o de los mitos y realidades de la física cuántica. O si han oído así algo muy estrafalario que se les haga así como que qué raro está esto, también pónganlo en los comentarios. Y ahorita me acuerdo mucho de un compañero que tuvimos que se compró sus pulseras de imanes, ¿te acuerdas? Sí, es que esas pulseras de imanes fueron en su momento una cosa como de wow, utilízalo, te va a curar. Sí. Y de hecho hay bastantes personas, no quiero tampoco meterme en la forma o en las terapias que cada persona toma, pues cada quien tiene libertad de hacerlo, pero terapias con imanes y cosas de ese tipo, ¿no? Para el montón de ideas de que es que esto por medio de la física cuántica crea este campo y entonces te va a alinear y te vas a curar, etcétera. Y que los chakras. Ajá. O sea, es que como dices, ¿no? Está bien, si tú estás enfermo de algo y sientes que te está ayudando, está bien. Claro. Pero si tú le quieres vender algo a alguien sabiendo que no le va a hacer nada, eso está mal. Eso es poco ético. Sí, justo. y la verdad sí hay gente que hace eso. Bastante. Y mucha gente que vende lo de medicina cuántica sí hace eso, o sea, sí saben que no... Que no es cierto. Que no es cierto, sí. Sí, y lo malo es que pues ya cuando las personas están enfermas pues ponen la esperanza, ¿no? En eso, en algo que pues probablemente no les funcione.
Porque sí, es verdad, es muy diferente si estás utilizándolo, sientes que te hace bien, pues está bien, o sea, porque ahí involucra lo que es tu psique y tu filosofía y tu forma de vida. Entonces, sí, pues hace poco yo estaba viendo un podcast con un muchacho que se hizo, ¿cómo se llama? De atleta de los Paralímpicos. Ajá. Y también es psiquiatra. Y él decía que cuando él estaba enfermo, ya después como de que salió de lo más grave, su doctor llegó y le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, pues una coquita bien fría. y el doctor, pero pues obviamente pensó que no le iba a dar eso, porque pues estaba internado así súper malo, ¿no? Ajá. Y el doctor sí se la llevó y se comió su coquita y decía él, es que realmente a veces te sientes tan mal que algo así te sirve mucho más que cualquier otra cosa, porque necesitas sentirte bien. Sí, necesitas como algo en lo que puedas poner de alguna forma tus ideales o tus creencias, pero yo creo que ahí entramos en otros temas que es como cómo nuestro cerebro funciona y cómo genera el montón de neurotransmisores que justo están diseñados para que estemos como con buen ánimo y nos sintamos bien. Sí. Pero pues eso ya no son temas de la física cuántica, justo son temas más de psicología. O sea, yo creo que es importante sí tener en cuenta que si te dicen medicina cuántica o te dicen vamos a usar esta cosa cuántica, ya eso te brinque de posiblemente esto no sea tan cierto. Exacto, justo, porque no hay es una alarma. Exacto, justo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir como introducción a la física cuántica? ¿Se te complicó entender a ti la física cuántica en algún punto que dijiste no quiero saber más? No me pasó que dijera no quiero saber más. Ajá. O sea, eso no me pasa. O sea, sí se me hizo complicado sí, es que hay cosas muy complicadas, porque uno habla mucho de la física cuántica así como ahorita que estamos divulgando. Ajá. Y te cuentan cosas que no suenan tan difíciles, pero cuando realmente estás llevando la física cuántica, pues son ecuaciones, es álgebra, es cálculo. Y eso puede estar complicado. Y sí estaba complicado. Sí está bastante complicado. Y qué bueno que lo mencionas, porque es cierto. O sea, uno puede estar hablando de la física cuántica y hablar de los postulados de la física cuántica, como onda, partícula y todo eso. Pero todo esto está sustentado con matemáticas y con matemáticas muy avanzadas y bastante pesadas. Sí, entonces se vuelve denso estudiarlo y entenderlo. Sí, no es tan fácil, ¿no? O sea, sí, yo recuerdo que sí había cosas que se me hicieron difíciles. Por ejemplo, o sea, me acuerdo mucho de los exámenes de la carrera. Claro. Que había exámenes que bueno, es que el profe de hecho nos dejaba el examen y se iba, ¿no? Así como que buena suerte. Sí, hagan lo que quieran, a ver si logran resolver alguna, ¿no? Claro, Y tú buscabas en internet, o sea, tenías todas las herramientas a la mano y ni así. Es cierto, porque sí eran cuestiones de demostrar ciertos postulados, de llegar como a resolver ciertas ecuaciones que no eran nada más un X es igual a Y, sino cosas bastante densas que pues sí te dabas cuenta que la física cuántica iba mucho más allá de hablar y decir, yo estudio física cuántica y las partículas y las ondas, etcétera. Sí, no, si tú ves así como los apuntes de alguien de cuántica, tienes este es el problema y luego 5 hojas de respuesta del problema. Exacto. Pero estaba muy padre. Sí, o sea, nunca, no sentía así que dijera, ya no quiero hacer esto, nunca, nada. A mí también me gustaba bastante, aunque para ser honestos, yo ya no entré tanto como en campos de la aplicación de la física cuántica, me fui un poquito más de área, pero pues bueno, como lo menciono, o sea, como sigo trabajando mucho con cuestiones de óptica, saber que todo lo que está en la base de la óptica tiene que explicarse sí o sí con la física cuántica es una de las cosas que a mí me fascina. Sí. Sí, a mí en el doctorado, cuando empecé el doctorado empezamos a trabajar con solitones. Los solitones son ondas que no se dispersan. O sea, tienes tu onda y se va moviendo y una onda normal se va abriendo y ya no tienes onda, no se pierde. El solitón no se pierde, sino que se mantiene junto. Y entonces empezamos a ver cosas que tenían que ver con efectos cuánticos en eso, el spin Hall, el optical spin Hall effect. Ajá. No, y al principio sí estaba bien complicado de entenderle, ¿sí? Porque lees los artículos y dices, ay, no, o sea, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que lo normal es eso, ¿no? No esperas que todo esté fácil, sino para que te metiste. Exacto, sí, si no, o si no, pues sería como algo que no nos estaría llevando como a las fronteras y a las aplicaciones que hemos logrado ya desde hace bastantes años, ¿no? Sí. Desde entonces yo me acuerdo que uno de nuestros profesores nos decía, gracias a los principios de la física cuántica es que tenemos cámaras en los celulares o tenemos los celulares y la miniaturización justo de toda la electrónica ha sido gracias a la física cuántica y ese es todo un campo distinto de ciencia
de investigación, que hacen muchas cosas en la frontera también para llevarlos cada vez más allá de lo que podemos hacer, ¿no? Y también, pues, tiene como su chiste o su dificultad. Porque, pues es que así es el aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas es aprender. Como ven, más que respuestas, hay muchísimas dudas y pues eso es lo padre, ¿no? Que vamos a poderlas ir respondiendo en torno a lo que la física cuántica implica. Entonces, pues déjenos sus preguntas. Esto fue Momento Cuántico. Yo soy Karen. Y yo soy Lucy. Y bueno, también si tienen dudas sobre las carreras y así, porque a lo mejor hay alguien aquí de prepa o le mandaron este video a alguien de prepa, también pónganlas ahí, las vamos a ir resolviendo. Claro, interaccionen en preguntas. Y suscríbanse like para que empezamos a crecer. Ya sé, y denos like. Muchas gracias por su tiempo. Adiós. Nos vemos en la próxima.